Hoy damos inicio al tercer módulo de este curso Sorianes Data, dedicado al estudio del consentimiento y la prueba de subsistencia. En este tercer módulo estaremos trabajando las distintas variables en las que se puede expresar el consentimiento. El consentimiento por sí solo obliga, y la forma en cómo éste se exprese es lo que nos ocupa para este módulo que inicia y que estaremos trabajando durante toda esta semana. Ya hemos visto en las semanas anteriores el lugar que ocupa el consentimiento en el campo de los principios rectores de la protección de datos. También hemos dedicado tiempo al estudio del alcance del consentimiento otorgado, lo mismo que al tratamiento, a la observancia de las obligaciones que pesan sobre el que recaba los datos personales, sobre el titular del fichero a la hora de obtener el consentimiento que se otorga. En esta oportunidad estaremos trabajando con las distintas formas en cómo se expresa el consentimiento: la forma escrita, la forma oral, el uso de la tecnología para que se pueda expresar el consentimiento, y cómo en esas distintas variables se debe encontrar un comportamiento que apunte, que nos dirija hacia el estudio y análisis de la prueba de la existencia de este consentimiento, pero también en ese marco de probar su existencia, también la prueba de su validez a partir de los compromisos recíprocos que nacen entre aquel que recaba el consentimiento y aquel que lo otorga. Observar necesariamente cómo ha ido evolucionando a medida que las tecnologías de la información, la comunicación nos alcanzan, los mecanismos para obtener de una determinada persona la aceptación frente a determinadas obligaciones. En el campo de la protección de datos, sobre todo, que tiene ese matiz de intromisión, de posibilidad de entrar en la esfera de la vida privada de las personas, se hace más perentorio contar con reglas claras, con reglas específicas acerca de qué vamos a entender por consentimiento, qué instrumento nos servirá de base para probar que éste existe, pero sobre todo que ese instrumento que sirve de base sea suficientemente fuerte y suficientemente explicativo como para contar con información adecuada de que aquel que otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales haya contado con suficiente información para saber hacia dónde se dirigen sus datos personales conforme al fichero en el que éste se integra. Las distintas variables que el consentimiento puede expresar nos apuntan al examen de la existencia del documento escrito y la figura de los contratos de adhesión. Nos apunta al estudio de la manifestación de la autonomía de la voluntad en sus distintas modalidades. Nos apunta a el uso de la tecnología para dejar plasmado en un archivo con la movilidad que tienen los archivos en el ámbito de la Internet esa expresión del consentimiento, pero también el uso de aparatos, si se quiere un poco más rudimentario, como el teléfono, y la eventualidad de la grabación de las conversaciones
que a través de él se realizan y que en algún momento pueden contener expresiones de consentimiento para el tratamiento de datos personales. No escatimar, no descuidar ningún espacio de interacción entre las personas en las que ese consentimiento puede encontrar recepción, puede encontrar mecanismos para probar su existencia. Los invito a examinar todo el conjunto normativo que ya de hecho hemos ido identificando y aportando interesantes reflexiones en los distintos foros de debate que hemos abierto durante este curso, para poder identificar entre estos distintos campos normativos dentro del marco de la República Dominicana y por qué no también en el marco del derecho comparado, del derecho internacional, acerca de cómo se puede expresar el consentimiento, cómo se va a probar, en qué soporte se contiene y qué utilidad práctica tendrá para la solución de los conflictos que eventualmente se puedan presentar en el marco de una acción jurisdiccional como la del habeas data, ante la necesidad de protección, ante la necesidad de tutela de los derechos fundamentales, como lo es el de la protección de los datos de carácter personal. Bienvenidos y bienvenidas sean todos, y a identificar, a ver en qué medida las distintas modalidades pueden resultar prácticas en la prueba de la existencia del consentimiento.